Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, es la porción con la que vamos a estar leyendo en esta hora. Y leo de la manera siguiente que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias, te bendecimos en esta hora, Dios, y te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra, Señor, y podemos acercarnos a ella. Y aunque, Señor amado, quizá en algunos días pasados o en algún tiempo en nuestra vida, Señor, ignoramos, Padre, todo lo que está escrito en tu palabra, y si alguien nos hablaba, lo desechábamos, Señor. Hoy gracias, Padre, porque es importante para nosotros y estamos reunidos, Señor, con ese objetivo, que tú nos hables, que podamos seguir creciendo, Señor, que podamos oír tu voz a través de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, edificar nuestras vidas, Señor, y seguir adelante esperando, Señor amado, que tú vengas a redimir a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Bendigo a mis hermanos que están o que estarán viendo este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, Señor, y que aquellos que no te conocen, Padre, que probablemente entreguen su vida, Señor, también te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, Señor, háblanos en este lugar y en todo lo que hagamos, llévate la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde ya, hermanos, lleva por título Un ministerio de valor y sufrimiento. Un ministerio de valor y sufrimiento. Después de predicar, hermano, la semana pasada sobre apóstoles y profetas y dejar, digamos, no con el fin, lo mencioné, no con el fin de contender sí, más que todo en contender, hermanos. Mi deseo era simplemente dejar la posición o mi posición, claro en cuanto a ese tema, hermanos. Pero después de esos dos temas, hermanos, ¿verdad? Y como les hice mención, hay mucho más tela para cortar sobre esa área, hermanos, de apóstoles y profetas. Yo tenía en mente, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre los falsos apóstoles y profetas con los predicadores actuales de la palabra de Dios? O no tan solo con los actuales, sino con los que en toda la historia de la iglesia, hermano, han venido predicando la palabra de Dios. Porque haciendo un análisis histórico, hermanos, por lo menos estos títulos de apóstoles y profetas, hermanos, en la historia después del último que fue Juan, después de él, hermano, nadie, después de ellos, nadie se atribuyó este título,
¿verdad? Hasta el año o hasta el siglo XIX fue donde nuevamente, hermanos, se empezó a retomar, ¿verdad? Y con el fin de quizá, hermanos, de poder poner encima del ministerio o de los ministerios, ¿verdad? Ese nombre, y también, hermanos, de poder sobrellevar algunas ventajas para ello. Pero entonces, yo pensaba, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Porque si nos pudiéramos analizar, hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que podrían marcar la diferencia entre los apóstoles de la prosperidad y los profetas de la prosperidad, hermano? Con relación a nosotros, probablemente si empezáramos en el servicio, hermanos, allí pudiéramos tener diferencias totales. Pudiéramos ver, hermano, en la forma como ellos predican, como ellos enseñan, ¿verdad? Haciendo relación siempre, como les digo, haciendo comparación con los que predicamos la palabra del Señor, pudiéramos sacar infinidad, hermano, de cosas que hacen la diferencia, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que eso sería como tiempo perdido, en pocas palabras. Pero yo sí quiero, hermanos, que veamos cuál es el ministerio y y sufrimiento que llevan los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Porque eso sí, hermano, hace la diferencia total. O sea, vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Y entender un poco de esto es lo que les digo. Porque cuando hablamos del ministerio de valor y sufrimiento, hermanos, ¿verdad? Estamos viendo también que los que se dedican o los que están, hermanos, deseando predicar la palabra del Señor, hermanos, no van a escatimar su vida más valiosa que poder anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, a través de su palabra. O sea, no va a haber algo que los limite, ¿verdad? Y esto, hermano, es lo importante, ¿verdad? Ver el ministerio de valor y sufrimiento, no solamente, hermanos, de los apóstoles, digamos, los apóstoles primero, los que el Señor llamó, y aquellos seguidores de Jesucristo que a través de toda la historia, hermanos, algunos dieron su vida también, hermanos, por amor a Dios, ¿verdad? Y han dejado su vida de lado, hermanos, para entregar el mensaje del Evangelio o para dar testimonio del mensaje del Evangelio. Algunos han entregado su vida, hermano, para que el mensaje del Evangelio, hermano, sea creído, ¿verdad? Y eso es lo que sí en realidad, hermano, importa en relación a este tipo de personajes, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermanos, acerca del ministerio de valor y sufrimiento del que habla Pablo en esta porción, ¿verdad? Vamos a desglosar el primer versículo o vamos a separarlo en dos partes y vamos a ver de qué habla Pablo en esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 7, la primera parte que leímos, hermanos. La Biblia nos habla de un tesoro y de unos vasos de barro. Un tesoro y unos vasos de barro. La Escritura dice, hermano, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué son estos elementos, hermanos, que son tan importantes para que Pablo haya dejado escrito, valga la redundancia, en la Escritura, hermanos, ¿verdad? Esto, ¿qué representan estos dos elementos, hermanos, en la vida de la iglesia hasta hoy? Y que no ha pasado de lado y que no ha pasado, hermano, o que no ha sido ignorado en todo este tiempo, hermano. En primer lugar, hermano, cuando Pablo habla del tesoro, nos está hablando de un misterio, que en este momento, a la escritura de 2 de Corintios, hermano, pudiéramos decir que es un misterio, pero que el mismo Pablo, hermanos, va a describir para que nosotros podamos entender de que en realidad ese misterio no es tan misterio a la hora de comparar la escritura. Romanos capítulo 16, el versículo 25, hermanos. Perdón. Dice la escritura de la manera siguiente, Romanos 16, 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, como les repito, ¿verdad? O sea, tenemos aquí de alguna manera como oculto la escritura que dice tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero Pablo habla en Romanos y dice que este misterio, o este misterio del que él se refiere, en primer lugar, se está refiriendo al Evangelio y dice, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio, hermanos, deja de ser misterio, valga la redundancia, hermano. Cuando Pablo también le habla a los Efesios y dice la Escritura en Efesios 6:19. Lo que quiero que veamos en este momento, hermanos, ¿verdad? Es, o sea, hay algo de valor, hermano, depositado en un vaso o en vasos de barro, ¿verdad? Y esto de valor, como nos lo está enseñando aquí la Escritura, es el Evangelio. Dice Efesios 6:19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo quiere decir con valor, hermanos. Denuedo quiere decir, hermanos, sin miedo. Denuedo quiere decir, hermano, sin temor a las consecuencias. Dice, a fin de dar a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, para predicar con denuedo, con valor, el Evangelio de Jesucristo. Verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. O sea, en pocas palabras, y resumiendo, este tesoro del que dice Pablo, que tenemos nosotros, hermanos, en 2 de Corintios 4, 7, se está refiriendo al Evangelio de Jesucristo. Ahora, dice que lo tenemos en vasos de barro. ¿Cuáles son esos vasos de barro? Los vasos de barro, hermano, no son otra cosa más que los apóstoles y todos aquellos que se disponen a llevar ese precioso tesoro. Romanos 9:20, hermanos, dice, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, lo que Pablo nos está dejando ver en claro aquí en esta porción es que Dios es el alfarero y nosotros somos los vasos de barro. Y hermano, en inicio o al principio, este tesoro preciado, hermanos, fue entregado en manos de los apóstoles, vasos de barro. ¿Quién se recuerda, hermano, lo que el Señor dijo en Mateo 28:19? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, hermano, y dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 19 y 20, hermano. O sea, Dios le entregó a estos hombres de barro, a estos vasos de barro, hermano, ese precioso tesoro, ¿verdad? Por el cual ellos, hermano, iban a padecer y iban a sufrir. Es allí, hermano, donde yo veo la diferencia entre estos llamados falsos apóstoles y profetas, hermano. Porque, hermano, o sea, si hay algo que tiene que entregar el ministro, hermano, es la palabra del Señor. Quizá probablemente, hablando localmente, nosotros aquí, hermano, quizá no tenemos los recursos suficientes para poder ir, hermano, y llevar el mensaje a otro lugar, o a otro país, o a una tierra, hermano, donde la predicación del Evangelio es necesaria, ¿verdad? Pero, hermano, estos hombres y estos apóstoles y profetas, hermano, tienen los medios económicos y tienen los recursos materiales para hacerlo, pero no lo hacen, ¿saben por qué? Porque para ellos el ministerio, hermano, de valor y sufrimiento no es tan importante.
Para ellos el ministerio, entre comillas, hermano, representa lo que ellos pueden recibir, lo que ellos pueden obtener del evangelio. Eso es lo que importa para ellos. Ustedes jamás en la vida, hermano, y si hay alguien que lo ha hecho, hermano, por favor que nos lo comunique. Van a ver a un apóstol de la prosperidad, hermano, en países, hermano, donde hay rebelión o hay conflicto bélico. No lo van a ver. Hace unos días estábamos nosotros aquí orando, ¿verdad? Por unos misioneros que fueron atrapados y estaban por entregar o quitarles la vida a ellos. Pero ellos tenían, hermano, por precioso tesoro, hermano, el entregar el mensaje, aún, como les dije al principio, hermano, aún más valioso, hermano, que su propia vida. Entonces, lo que vemos aquí, hermano, es que cuando Pablo está diciendo, fíjense, ¿verdad? Y hago una pausa. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, no solamente los discípulos tenían la encomienda, ¿verdad? Porque cuando el Señor le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Ir y predicar y enseñar todas estas cosas, hacer discípulos, ¿verdad? Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que estaban haciendo ellos, hermano, o lo que iban a hacer más bien, porque era la encomienda, apenas iba a empezar, ¿verdad? Era de que este tesoro, hermano, preciado de parte de Dios, que es el Evangelio, no se quedara en oculto, sino que fuera, hermano, siempre transmitido de alguna manera. Y siempre, hermano, se pudiera pasar de generación en generación. Los que lo hemos entendido, hermano, ahora, fíjense que cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro Consolador, ¿verdad? Dice la Escritura, dice, y Él os enseñará todas las cosas, ¿verdad? Os hará entender todas las cosas que hoy no pueden entender. Cuando los discípulos, hermano, empezaron en el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, hermano, después de esa fecha en adelante, hermano, ninguno de los apóstoles, hermano, se echó para atrás en la cuestión de entregar el mensaje del Evangelio. Vamos a ver una porción, hermanos, Hechos capítulo 4. De esto que les estoy diciendo, porque después del día de Pentecostés, los discípulos, hermano, fueron embestidos, valga la redundancia, hermano, del poder de lo alto, ¿verdad? Y jamás, hermano, volvieron atrás. Hechos 4, vamos a leer desde el verso 15 vamos a leer, pero el versículo clave, hermano, es el verso 20, pero desde el verso 15 voy a leer. Dice, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaron entre sí diciendo, queremos con estos hombres, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verso 21 dice, y ellos después de amenazarles otra vez, les dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, la Escritura está dando referencia, hermanos, al capítulo 3, donde Pedro y Juan, hermanos, habían sanado a un paralítico. Y a causa de esta sanidad, y causa de este milagro, hermano, en el nombre de Jesucristo, hermano, estos discípulos, hermanos, fíjense, fueron a parar a la cárcel. Por eso, hermanos, que es un ministerio de valor y sufrimiento. Ellos fueron a parar a la cárcel después del día de Pentecostés. Estamos en el capítulo 4.
O sea, hermano, estos acontecimientos o este milagro era de las primeras evidencias, hermano, de que el mensaje era real. De que la predicación del evangelio, hermano, era efectivo. De que el mensaje, hermano, causaba efecto en la persona. Entonces, ellos, hermano, fueron persuadidos a no hablar más en el nombre de Jesús. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Y qué dijeron ellos? Alguien que se recuerde, ¿qué fue la respuesta de ellos cuando fueron persuadidos a no hablar, no enseñar más en el nombre y hablar del nombre de Jesús? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No podemos dejar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, ¿por qué? Porque cada uno de aquellos, hermanos, que ha recibido, hermano, a Jesucristo y que ha tenido un encuentro personal con el Señor, hermano, este se vuelve, hermano, un vaso de barro en las manos del alfarero. Y ese tesoro, hermano, precioso que el Señor nos ha entregado, que le entregó en primera instancia a los discípulos, hermano, y que ahora es transmitido a nosotros también a través del mensaje, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso Pablo decía, hermano, tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro, hermano. Los vasos, como les repito, hermano, nosotros, pero ahora, la pregunta sería, hermano, ¿por qué Dios dispondría de este tesoro, hermanos, en vasos de barro? ¿Por qué no, hermano, si la cuestión iba a ser así, ¿por qué no utilizó a personajes, digamos, a reyes, a príncipes? ¿Por qué no utilizó, hermanos, qué pudiéramos decir? A gente poderosa, pues, en pocas palabras. Y pudieran transmitir. ¿Por qué, hermano? ¿No hubiera sido más fácil que alguien que tuviera, hermano, una influencia política, hermano, del momento, que pudiera establecer y enseñar esto más rápido? Y a lo mejor no se hubieran perdido tantas vidas. ¿No hubiera sido más fácil? Que un rey hubiera dictado, ¿saben de qué? Ahora el evangelio es oficial en el reino y todo el mundo se tiene que poner a leer la Biblia y entregarle su vida a Jesucristo. ¿No hubiera sido más fácil? Hubiera sido más fácil probablemente. Hubiera sido, hermano, menos peligroso probablemente. Pero como la Escritura, hermano, dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y las cosas que Dios quiere hacer, hermano, no las va a hacer en conforme a nuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En pocas palabras, o sea, lo que nosotros pensamos, hermano, a lo mejor no tiene sentido en relación a lo que Dios piensa. Porque, hermano, si hubiera sido que Dios le entregara este ministerio, hermano, o esta tarea a hombres de poder y de influencia política, hermano, las cosas no hubieran sucedido como están sucediendo hasta hoy. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué no escogió Dios a estos hombres poderosos, influyentes, hermanos, reyes y
y políticos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no los escogió Dios? Por eso, hermano, porque la excelencia tenía que ser para Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 4, la segunda parte que no leímos. Dice, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, ¿qué hubiera pasado si un político influyente o un rey, hermano, o un César de ese tiempo, hermano, empieza a decretar que el evangelio hubiera sido la norma de vida de ese momento? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Ese se hubiera dicho, pues, es a causa de mí. Es por mí que está pasando esto. La gloria no hubiera sido para Dios. El reconocimiento hubiera sido para ese hombre. Por su influencia política, por su influencia de poder, o por el hermano, el poder económico, yo no sé, hermano. El hombre hubiera sido el reconocido. Pero dice la Escritura que Dios está utilizando estos vasos de barro, hermano, para avergonzar a los sabios. Y fíjese, hermano, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Cómo es que un hombre, hermano, que no tiene tanto conocimiento, a lo mejor es intelectualmente hablando, hermano, de nivel bajo, puede persuadir probablemente a alguien que tenga un conocimiento académico alto a través del evangelio? ¿Cómo sucede eso? Porque la excelencia, hermano, es para Dios. Cuando alguien, hermano, que está, digamos, probablemente no nos podemos meter ¿qué podríamos decir? A una reunión donde haya senadores y políticos y todos esos hombres, hermano, de la política, hermano, ¿verdad? Pero que uno solo, hermano, saliendo afuera, hermano, pudiera uno persuadir a uno de ellos, hermano, y lograr que el evangelio entrara a esa reunión, hermano, las leyes de cada país, hermano, fueran diferentes a favor de lo que dice la palabra, no a favor y conveniencia de nosotros, sino a favor de lo que dice la palabra, para que el gobierno fuera diferente. Pero, hermano, todo esto, hermano, ¿por qué? Porque somos vasos de barro. Dios le entregó este mensaje, hermano, a vasos de barro. En el caso específico de Pablo, hermano, Pablo tenía conocimiento. Y mucho conocimiento, dice Pablo. Pero dice Pablo que él lo utilizó para la expansión del evangelio. Dice, lo tengo por desecho, a la letrina, dijo. ¿Por qué? Para anunciar el evangelio. ¿Verdad? Y Pablo, hermano, empezó a vivir. Ahora, tráiganme los jets para viajar de Jerusalén a Roma. Tráiganme los... No, dijo el Señor, Hechos capítulo 9, hermano, instrumento me es y yo le voy a enseñar cuánto ha de padecer por mi nombre, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque este era un ministerio de valor y sigue siendo en la actualidad, hermano, un ministerio de valor y sufrimiento. Por eso es que yo les decía, hermano, cuando en la introducción, o sea, en mi mente viene, hermano, todo esto que puede causar diferencia y pudiéramos mencionar, no, pues en el servicio de los apóstoles hacen esto y hacen aquello otro y en nuestro servicio hacen esto y la escritura. Entonces, pero hermano, eso no es tan relevante como esto que estamos viendo acá. ¿Por qué, hermano? Porque lo que buscamos nosotros, hermano, no es darnos la gloria, no es exaltarnos nosotros. Lo que buscamos nosotros, hermano, es que la excelencia y el poder sean para Dios siempre. Y si aprendemos algo, hermano, es gracias a Dios. Si sabemos algo de la escritura, hermano, es gracias a Él. Si nosotros vamos a predicar la palabra, hermano, dice la escritura, siervo inútil eres, porque aún lo que se te ha dicho que hicieras, eso es lo que estás haciendo. Y no podemos decir, no, es que yo, hermano, estudié en el Instituto Bíblico de X y Y, Z y pasé y ahora yo tengo un doctorado, hermano, y soy licenciado en esto y doctor en divinidad. ¿Para qué? Puede que lo tengas,
Y puede que te lo hayas gastado, hermano, y gastado tu cerebro en estudiar todo eso. ¿Pero para qué? ¿Para que te exaltes tú? ¿Para que tú seas el reconocido? ¿Para que te digan el ungido? No, hermano, aquí Pablo dijo, todo esto yo lo he desechado para la excelencia de Dios. Y lo vemos claramente en esto, hermano, 2 de Corintios 4:7, para que la excelencia del poder, del poder sea para Dios y no de nosotros. No para mí, no para ninguno de los apóstoles. Si Cristo hubiera escogido a príncipes, y, hermano, y ricos y poderosos y todo esto, hermano, la gloria se lo hubieran llevado ellos. Pero lo que teníamos que ver, hermano, y aprender nosotros, hermano, es que teníamos, o más bien, la predicación del evangelio, hermano, nos iba a enseñar dos cosas: a que esto se hace con valor y se puede sufrir por ello. 1 Corintios 1:27, lo repito, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermano. A fin de que nadie diga, fue por mí. Tú llegaste al evangelio gracias a mí, hermano. Ustedes están aquí gracias a que yo predico el evangelio. Si no estuvieran allá de borrachos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si estamos todos aquí, hermano, es gracias a Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario, hermano. Hermano, el primero que nos enseñó el ministerio de valor y sufrimiento fue Jesús. Hermano, yo lo he repetido en innumerables ocasiones, hermano, y creo que eso va a ser en continua a través de la predicación, hermano, porque el Señor en el Getsemaní, Él no oró, hermano, para que otro tomara su lugar. Él no oró, hermano, para que viniera otro, hermano, y pasara lo que Él iba a pasar. Él no oró, hermano, para que, hermano, por el poder que Él tenía y por la persona quien era Él, hermano, eso le causara no dolor en la cruz. Él no oró para eso. Porque la copa, hermano, la ira de Dios tenía que ser derramada en alguien. Alguien tenía que pagar la culpa, hermano, del pecado. Alguien tenía que sufrir. Y el Señor dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir. Pero dijo el Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. La ira, hermano, cuando el Señor está hablando de la copa, está hablando de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria debe de ser entera para Dios. Aún en la cruz del Calvario, cuando el Señor estaba crucificado, hermano, cuando Él le dijo, Señor, Olí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Padre mío, ¿por qué me han desamparado? Aún cuando estaba en la cruz, Él clavado, hermano, y decía estas palabras en su humanidad, hermano, le estaba entregando la gloria a Dios, porque todo era para la gloria de Dios. Cuando Él dijo, ¿saben cómo nos damos cuenta que esto era para la gloria de Dios? Cuando Él dijo, consumado es. Tu plan eterno en mi persona es consumado en este momento, hermano. Y dice la Escritura que Él entregó su vida. Hermano, ¿cómo comprobaron estos hombres? Por eso es que los apóstoles y profetas, hermano, de la actualidad del año 2020, 21 y unos cuantos años atrás, hermano, son falsos y mentirosos, hermano, porque el ministerio del Señor, hermano, de su muerte, tuvo que ser comprobado cuando le atravesaron en su costado con una lanza. Hermano, cuando le atravesaron la lanza, científicamente dice que esa lanza llegó a su corazón, que lo que ocasionó que saliera la agua, porque su cuerpo ya no había sangre. Había sido toda entregada, hermano, por ti y por mí. Hermano, este es el ministerio de valor y sufrimiento que el Señor nos enseñó. No el de venir y pacta, siembra, hermano. Hay iglesias, hermano, que a lo mejor no están totalmente incluidas o mezcladas con la cuestión esta de la prosperidad, hermano, pero que tienen este tipo de enseñanzas en sus iglesias que son erróneas y equivocadas. Yo jamás les he dicho, hermano, a ninguno de los que estamos aquí, y si hay alguno que se levante y que lo diga, yo jamás les he dicho, hermano, ¿cuándo van a pactar con Dios? A lo más les digo, hermano, diezmen.
Porque eso es lo que enseña la Escritura. De la manera que hemos sido bendecidos, así entreguemos al Señor nuestras ofrendas para mantener la obra del Señor. Pero eso es lo más. Y yo jamás voy a, en mi lenguaje no existe, hermano. En mi lenguaje para enseñar no existe pactos, siembras y cosechas, hermano. O sea, si vamos a hablar de una enseñanza en cuanto a eso, sí. Pero para venir a exprimir a la gente, no. ¿Por qué, hermano? Porque eso no refleja el ministerio de valor y sufrimiento que el Señor enseñó. Y eso es lo que quería Pablo que viera. Si hubiera sido entregado, hermano, a reyes y a principales este ministerio, ellos se hubieran jactado, ellos hubieran crecido, hermano, y la gloria nunca hubiera sido para Dios. Por eso es que él dejó escrito, hermano, a fin, dice, voy a leer toda la porción completa de 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Para que Dios, voy a parafrasear, en todo sea Él el que se lleve la gloria. Nosotros, hermanos, como obreros de Jesucristo, simple y sencillamente, lo único que tenemos que hacer, hermano, es ir y entregar el Evangelio. Si la gente viene a ti, bien. Si la gente no viene, hermano, también. Tu tarea es ir y predicar. Que tú lleves este precioso tesoro, hermano, que Dios te ha entregado a ti, que lo lleves y lo entregues a alguien que no conoce, hermano. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo, hermano. Que la gente vea, hermano, en nosotros que tenemos ese precioso tesoro. Que cuando la gente te vea en tu trabajo, hermano, diga, yo quiero, es que este trabajador, quién sabe qué tiene, es diferente a los otros. Miren, yo tengo un testimonio de parte de Dios por lo que nosotros somos con mi esposa, hermano, en nuestro trabajo. Hay un hombre que tiene dinero. No voy a decir que él es millonario, ¿verdad? Pero tiene dinero. O no sé, a lo mejor sí lo tiene, pero no lo demuestra. Pero él sabe quién somos nosotros. Sabe qué hacemos nosotros en nuestro tiempo libre. Si nosotros no tuviéramos, voy a decir, hermano, testimonio de parte de Dios en su vida, Él no nos dejaría, escuchen, su casa. Yo sé la alarma de su casa, el código de su casa, el código de seguridad de los edificios donde Él trabaja, de sus oficinas. Y yo puedo entrar a la hora que yo quiera. Pero esto no fuera así, hermano, si Él no tuviera testimonio de nosotros, de quién somos nosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque, hermano, el ministerio de valor y sufrimiento, hermano, se gana a través del testimonio personal de uno también. O sea, no es nomás porque yo diga, oh, yo quiero entrar no, hermano, porque son años, hermano, y años de estar constante diciendo que eres tú, la persona que eres, hermano, y no declinar. Si los apóstoles, hermano, que vimos en Hechos 4, en el momento que los persuaden a no hablar de Jesucristo, ellos dicen, no, pues ¿saben qué? No hay que hablar de Jesús porque esto está peligroso, mejor hay otro que se la rife. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Bueno, no con ellos, porque este se hubiera echado para atrás. ¿Qué hubiera pasado con el mensaje? Hubiera sido un mensaje increíble en el sentido de no creído. ¿Por qué? Porque no hubiera... ¿Cómo es que esto están predicando? Dicen que conocen a Jesús, que el Espíritu Santo está con ellos y se echan para atrás. No hay nada. Y así hay muchos en la iglesia que dicen, no, yo soy cristiano y X y Y y Z, hermano, y echan rayos y centellas, hermano. Pero a la hora de predicar, no predican nada. Pero Pablo dijo, hermano, y con esto finalizo, ¿verdad? La porción que leímos al principio, hermano, es una porción larga que nos vamos a tardar muchísimo tiempo en poderla analizar toda. Pero en este versículo que leímos solamente de 2 Corintios 4:7, hermano, Pablo deja expreso totalmente, hermano, el ministerio de valor y sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que tenemos este tesoro precioso, hermano, que Dios ha puesto en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de los hombres. En pocas palabras, y con esto finalizo, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de que este tesoro, hermano, no quede oculto debajo de nuestra silla. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado en todo tiempo, hermano, gracias a la predicación del Evangelio, hermano.
Esa es nuestra tarea. Y esa es la diferencia que nos hace a nosotros, hermano, o es la línea divisoria entre nosotros y los falsos. Aquellos nunca van a padecer y nunca van a sufrir a causa del evangelio. Si nosotros nos toca, hermano, ojalá tengamos el valor de decir lo que dijeron Pedro y Pablo, hermano. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O en tus propias palabras, no puedo dejar de decir la experiencia que yo he tenido con el Señor. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Rey, te exaltamos. No somos dignos, Señor amado. No somos dignos de ser llamados tus hijos o tus hijas. Pero a ti te plació, Señor. Nosotros jamás, Señor, en nuestra mente estuvo, un día me voy a entregar a Jesucristo. No, jamás, Señor, jamás. Tú llegaste, Señor, a nuestras vidas cuando más te necesitábamos. Vasos de barro, Señor, sucios. Tú dijiste, voy a depositar mi precioso tesoro en este vaso, para que la excelencia de la gloria sea para mí a través de este instrumento que yo voy a usar. Y así ha sido, Señor, y así queremos hacerlo, Señor, hasta que tú vengas. Con valor, Señor, y con denuedo seguir predicando tu palabra. Si nos toca sufrir, Padre, que podamos nosotros seguir adelante, Padre amado. Y si tenemos que entregar nuestra vida, ojalá, Señor amado, que llegase ese momento, y si es que llegase, podamos tener ese mismo valor que lo tuvieron tus discípulos, Señor. Gracias, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo que los influenciaba, Señor, a seguir adelante. Porque ellos querían que la gloria fuera para ti. Eso es lo que yo quiero, Señor, que la gloria sea para ti. Si nosotros hemos de aprender algo, Padre, y hemos de enseñarlo, que la gloria sea para ti siempre, Dios. Que veamos, Señor, que no estamos en un lugar, Señor, de alfombra roja. El mundo, Señor, es difícil. Pero allí tú nos enviaste, Señor, a llevar este precioso tesoro. Y es lo que estamos haciendo, Dios, a través de las redes sociales, a través, Señor, de los medios de comunicación, a través de lo que podamos hacer y utilizar, Señor. Hasta allí, Padre amado, llegaremos con tu precioso tesoro. Pero yo sé, Señor amado, también de que hay hombres y mujeres que probablemente en esta hora, Señor, a lo mejor ellos jamás han entendido esto, Señor, y hoy probablemente a través de tu palabra, Señor, logran entender su necesidad. Yo no sé si hay alguien entre nosotros, todos con nuestros ojos cerrados, que quiere entregarle su vida a Jesucristo aquí en el local. Hermano, si quieres, levanta tu mano. Queremos orar por ti. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Solo levanta tu mano. Es una señal que necesitamos para saberlo y acompañarte en oración. Tenemos a alguien que te va a acompañar en esa oración. O si hay alguien allí a través de las redes sociales que quiere entregarle su vida, probablemente no te podemos acompañar físicamente, pero sí, desde aquí podemos orar por ti. Si tú quieres hacerlo, solo repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, Señor Jesús, perdóname. Ahora entiendo que yo soy un vaso de barro, Señor, y que puedo ser utilizado o utilizada por ti, Señor. Pero antes tengo que reconocer, Padre, que te he fallado, que soy pecador, que soy pecadora, que soy un mentiroso o una mentirosa, Señor, que te he fallado, Dios, y que te necesito en mi vida. Quiero entregarme a ti, Señor, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Y probablemente tú puedas depositar ese precioso tesoro en mi vida, Dios, para poderlo llevar yo también, Padre. Quizá mi familia en primer lugar.
Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y guíame a una iglesia a donde yo pueda crecer bíblica y espiritualmente, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.